Hola, bienvenidos a Lecciones de Periodoncia. Para los que no hayáis visto el vídeo anterior, estas lecciones tienen como objeto el realizar un repaso a esta materia que ocupa una parte importante en la práctica cotidiana del higienista dental, del odontólogo, y que también es una materia en segundo curso del ciclo de formación profesional de higiene bucodental, por lo cual he creído conveniente el realizar una revisión de esta parte de la odontología. En esta primera lección que dedicamos al instrumental en periodoncia, pues hemos visto ya las sondas, y el vídeo de hoy lo vamos a dedicar a las curetas. Las curetas son los instrumentos genuinos o característicos del tratamiento periodontal, y existen pues en diferentes diseños, están hechos con diferentes materiales, hay diferentes fabricantes y vamos a revisar un poco todo esto. También vamos a partir de la base de que son instrumentos para la extracción del cálculo. Las curetas son instrumentos de corte, pues. Aunque tienen diferentes diseños, como ya os he dicho, y vamos a ver que estos diseños les dan las características que nos van a permitir pues el remover el cálculo subgingival, podríamos decir más o menos que las curetas se dividen en curetas universales y curetas específicas, y ahora vamos a ver más adelante cuáles son o qué características tienen cada uno de estos tipos. Pero antes de todo esto vamos a analizar o un poco a ver cómo es la cureta desde el punto de vista del instrumento. Pues una cureta va a tener una parte que se llama vástago, y en ella vamos a encontrar unas acodaturas o unos codos o angulaciones, y estos codos nos van a permitir acceder a puntos concretos y extraer el cálculo pues con más facilidad. Después vamos a tener una cosa muy importante, que es el mango, donde vamos a coger la cureta y la vamos a asir con firmeza para realizar la extracción de cálculo. Y por último tenemos la parte activa. La parte activa es la parte que corta, lo que llamamos el filo. Luego podríamos decir que una cureta tiene tres partes: vástago, mango y parte activa. ¿Cómo son los mangos? Bueno, pues los mangos son, por ejemplo, de diferentes materiales. Pueden ser plásticos, pueden ser también cerámicos y pueden ser metálicos. La mayor parte de las veces pues los elegimos metálicos. Dentro de los metálicos también nos vamos a encontrar que sean más gruesos o más finos. Los más gruesos se van a coger mejor, y los más finos, bueno, pues tienen esa característica y generalmente son macizos. En cambio, los más gruesos suelen ser huecos. Y luego, para cogerlos y cogerlos con firmeza y que la cureta no se nos resbale, pues vamos a tener también otras opciones. Por ejemplo, que la cureta diseñe como unas aristas, o bien que la cureta pues tenga como un moleteado. Un moleteado es como un grabado. Aquí en la imagen que veis pues tenemos la más fina, que sería esa cureta de mango fino, macizo y aristado, y los otros dos instrumentos son mangos huecos y moleteados y gruesos. Otra característica importante en la estructura de una cureta es lo que llamamos el vástago. El vástago comprende la parte del cuello y luego también tiene los codos. Los codos son muy importantes en el diseño de las curetas. Estos codos o angulaciones se diseñan para que se pueda abordar con efectividad zonas de los molares, sobre todo posteriores. Una
cosa que podríamos destacar de los vástagos es que pueden ser estándar, rígidos o semirrígidos. Los estándar son aquellos cuyo grosor es más o menos el grosor que el fabricante pues decide darle según el material con que hace el instrumento, ¿vale? Y todos llevan el mismo grosor. Cuando hablamos de rígido, como en este caso que es una cureta rígida, este vástago es un poquito más gordo que este, ¿vale? Entonces, que sea rígida, semirrígida o estándar es referencia al diámetro, generalmente en milímetros, de esta zona de aquí, ¿vale? Si utilizas una cureta rígida como esta, que es la que a mí me suele gustar utilizar, es una cureta que te da más seguridad a la hora de extraer los cálculos, sobre todo de las piezas posteriores. Y siguiendo con esto, vamos a ver qué diferencias tenemos en lo que hemos llamado una cureta universal y una cureta específica. Y en verdad la diferencia es que en la zona final, que es la parte activa, pues la cureta específica va a tener un solo filo, un solo borde cortante, y la cureta universal va a tener dos bordes cortantes, es decir, va a poder extraer el cálculo tanto por una parte como por otra. A continuación hablamos de la parte activa. La parte activa es la que va a poseer el filo. Aquí vamos a distinguir dos grandes grupos dentro de las curetas: las que van a poseer filo en una sola parte, como es este caso de aquí, que es una cureta que llamamos específica y que tiene una angulación de 70 grados, o la que va a poseer filo por las dos partes, como es esta, que posee el filo en las dos partes y tiene una angulación de 90 grados. Por ejemplo, esto lo podemos llevar a un esquema, y en este esquema vais a ver este dibujo, seguramente lo habéis visto muchas veces. Pues esto es la interpretación de lo que acabamos de decir. En una parte vais a ver la cureta específica y vais a ver como esa inclinación a 70 grados sobre el eje que va a determinar que se corte solo por esa parte. Y entonces el punteado que veis ahí en el esquemita indica la zona por donde corta. En cambio, en la otra parte del esquema, que se representa la cureta universal, vemos que los filos están a 90 grados sobre el eje del tallo, y esto significa que vamos a poder encontrar borde cortante a una parte y a otra parte de esta parte final o parte activa. Aquí en esta imagen pues podéis ver bien las diferencias entre una y otra. Fijaros que en la específica es como hay como esa inclinación, y en cambio en la universal no existe esa inclinación del lecho del borde activo. Bueno, pues más o menos hoy os he hablado de las curetas. Vamos a repasar un poco esto que acabamos de decir.
Y bueno, pues acordaros de sus partes. Tenemos el vástago con sus angulaciones, sus codos. Tenemos el mango, ya sea pues de un material o de otro, ya esté moleteado o esté aristado, y ya sea pues grueso y hueco o fino y macizo. Y por último, el filo. El filo sí que es específico de las curetas universales o de las curetas específicas, o sea, ya es característico. Los demás componentes, pues en todas las curetas son muy parecidos. De hecho, los mangos pueden ser exactamente iguales. Los vástagos ya son un poco más diferentes dependiendo del modelo, pero los filos sí que determinan que una cureta sea universal o sea específica. En las curetas específicas vamos a encontrarnos que, como están diseñadas para actuar sobre una parte concreta, pues vamos a necesitar más instrumentos, más curetas. Y las curetas universales, como pueden cortar por las dos partes, pues vamos a necesitar menos instrumentos. Esto que acabo de decir, no quiero que penséis que es una ventaja o una desventaja entre unas y otras, simplemente son características de unas y de otras, ¿vale? Bueno, pues acordaros, curetas universales, con esa angulación de 90 grados respecto al eje, curetas específicas, angulación de 70 grados respecto al eje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado y bueno, pues continuaremos próximamente con otro vídeo dentro de lo que estamos llamando lecciones de periodoncia. Muchas gracias. Hasta pronto.